vos al alma, sí. ¿Cómo hacemos para volver a Bueno, como que tomar algo? Porque yo te digo que el alma es la existencia de una idea. El alma es el alma de un pueblo es la existencia de esa idea que encarna ese pueblo. Ahora, vos me estás planteando eso, esa es una frase bellísima para anotar la Gloria que está tomando nota. Excelente esa frase, me parece riquísima. Nombraste dos fuentes de análisis. El psicoanálisis por un lado y la antropología estructural por otro. Sí, y la biología. Y la biología, pero me quedo con el psicoanálisis desde La biología ¿dónde? primero. La biología primero. La biología primero. Sí, sí. ¿Cuál concepto? ¿Te vas a un concepto el concepto que trajo el biólogo chileno de la autopoiesis? ¿Te vas a cuál concepto filosófico? Digo porque él con su concepto de la biología cultural aporta, y si no te lo traigo ya para que nos sentemos a hablarlo próximamente como método de estudio, porque es fantástico realmente. Sí. No, pero no, yo no estoy empapado de ese discurso, yo sigo más bien lo que es se llama ley biogenética. Sí. La ley biogenética, que precisamente vincula el desarrollo del individuo con el desarrollo de la especie. Y eso es lo que me da argumento para decir que el método de morfología comparada, ya en ese otro nivel, digamos, del lenguaje, en donde hablamos con la precisión de ciertas definiciones. Entonces, te digo que lo ontogenético y lo filogenético se comparten. Y como se comparten y como se anastomosan, como se juntan, como se articulan, entonces me atrevo a decir que la morfología comparada descansa sobre ese supuesto. El supuesto de que hay una correlación entre el desarrollo individual y el desarrollo colectivo o digamos de la especie. ¿Se estaría modificando lo tribal? ¿Cómo? Lo tribal como una base, distinta para es que lo tribal o se refuerza. Es que lo tribal es justamente el origen. Que nosotros encontremos, por ejemplo, en determinada edad, antes de los 2 años de edad o a los 2 años de edad, el desarrollo del lenguaje por la aplicación de la función simbólica, nos retrotrae, nos compara con el hombre primitivo, no nos aleja, al contrario, nos identifica. Por eso es que la morfología comparada funciona. Porque soy capaz de encontrar vectores que reúnen. Si yo te dijera a vos que, por ejemplo, estudiando latín vas a aprender a estudiar todos los otros lenguajes, o muchos de los otros lenguajes, pero si latín es una lengua muerta, ¿o no? Sin embargo, como es una lengua romance, quienes estudian las estructuras del lenguaje ven que el latín está en la raíz del castellano, en la raíz del italiano, en la raíz del portugués, en la raíz del francés. Por eso es que se puede aplicar, digamos, con tanta plasticidad, por decirlo de alguna forma. Portugués, entre el francés y claro. Bueno, esas lenguas romances se descubren por eso, porque uno lo que hace es estudiar la estructura lingüística. Entonces estudiar los significantes y estudias la armonización de esos significantes en el latín y su derivación en las otras. O sea que la forma de articular, como te decía hace un rato, o de morfología comparada, si no lo quieres llamar así, se puede llamar, yo le llamo así, filosofía e historia, un estudio de formas comparadas. Yo no hablo de morfología comparada, porque sí te hablo de las formas comparadas. Bueno, acá se lanza, digamos, están las bases, y yo creo que están los fundamentos. De todos modos voy a seguir trabajando sobre eso para fortalecer más todavía los fundamentos, pero lo que me interesa es ir a cotejar los casos, así como les decía recién con lo de Paul Cézanne, el pintor, decírselo, poder reproducirlo también con hechos históricos políticos, con hechos históricos culturales, con distintas formas de construir el pensamiento científico
Casi la pregunta que me hizo el maestro recién acá, bueno, me abre las puertas, porque si yo estoy hablando de la forma simbólica del sujeto primitivo y estoy hablando del desarrollo de la forma simbólica en un individuo de 2 años, quiere decir que hay un correlato que no puede ser desmerecido por mí, ¿no es cierto? Me tiene que preocupar. O tengo que advertir que esa relación. Y bueno, el libro tiene esa orientación. No se lo estoy vendiendo. Pero acá está la caja. Sí. Me parece que la presentación de este libro va a abrir unas puertas bien amplias para desarrollar. Yo creo que nosotros estamos en una situación en la que tenemos que replantearlo todo. ¿Sabes qué me parece? Sí. Me parece que tenemos que replantearlo y porque vos dijiste recién, hablaba del psicoanálisis y todo eso. Y el psicoanálisis en algunos lugares sigue siendo una caja negra y sin embargo es indispensable. Por eso te iba a preguntar, ¿vos lo tomás como base al descentramiento operado para decir acá influye el psicoanálisis? ¿O desde dónde? ¿Desde qué parte? Por ejemplo, la construcción de los mitos. Bueno, por eso el descentramiento. Tiene que ver con esta cosa, con esta construcción casi... sociocultural, morfológica, arquetípica. La arquetípica de Freud, que es... También. Hablas de realidades paralelas, ¿no? Y se habla mucho de, más en esta época, de las distintas dimensiones, tanto hacia arriba como hacia abajo, según la densidad del ser humano o del ser, vamos a hablar como ser, no humano, sino... ¿Eso lo podés aplicar tranquilamente en la parte morfológica? No te olvides que es un método. Es un método. O sea que tampoco no quiero constituirlo en la finalidad de una propuesta, sino como un método que tiene que ser fortalecido desde la investigación, que es lo que estoy tratando de hacer. Ahora, su aplicación obviamente que va a traer aparejado una discusión de base y de fundamento. O sea que si vos, por ejemplo, sos un docente que está enseñando historia, no podés entender de pronto de la producción religiosa que ha habido por detrás. O la política. Si yo digo, yo soy ateo, entonces no hablemos de religión. No sirve si sos un profesor de historia. Porque vos podés ser ateo, también, digamos, en el margen de tu vida privada. Pero más allá de eso, que no reconozca la importancia que tiene algo universal, que está también en el individuo y está en la especie, como los mitos. Porque todos los mitos, los de Oceanía, los mitos griegos, los mitos africanos, los mitos mayas, los chinos, los hindúes, están todos articulados. No porque sí, tipos como Spengler empieza a articular 8 civilizaciones, o Arnold Toynbee articula 21 desarrollos de culturas hasta su cristalización en el periodo civilizatorio. O sea, y te va mostrando por qué inclusive muchas se caen. Uno puede no compartir, por allí te dice, bueno, un tipo como Toynbee te dice, muchos se caen porque la crisis de las minorías que dividen, que sostienen, que gobiernan, entran en crisis, no sé si te parece una película parecida a la nuestra, pero entran en crisis los dirigentes, entran en crisis las instituciones y el colapso. Lo dice Toynbee 1890. Eso sí. Pero esa sería la caída de las estructuras. La caída de esas estructuras, la sustitución por otras. Y que la mitad de los mitos son fragmentos perdidos de la historia y la otra mitad están inventados para manipular.
Bueno, totalmente. Perfecto. Vos sabés que esa parte, yo la dejaría librada un poco a un segundo estudio. Cuando primero reconozcamos cuáles son los mitos y reconozcamos si tienen cierta coherencia y en su comparación se asemejan. Y después veamos la validez real que tiene el mito. De hecho, y de suyo que el mito opera sobre las comunidades, hasta con las comunidades como nosotros evolucionadas, hablamos de mitos urbanos. Bueno, hay construcciones míticas, hay construcciones en donde uno anima las cosas, le da cierta ánima a las cosas, ¿cierto? El pensamiento animista. Pero si ellos reflejan hechos reales o no, es un problema nociológico, epistemológico, nociológico, de base, de discusión de cuál es el origen de las ideas. Eso, está muy bien, está perfecto, pero es como que hay que analizar otra estructura, que es la estructura epistemológica o científica o lógica metafísica, lógica filosófica. Podemos reconocer, por supuesto, sí, seguramente en algún momento nos replantearemos eso, pero ahora desecharla porque suponemos que es una producción eidética o de ideas, y no, porque sigue operando el mito. Es más, te voy a decir algo, el mito de Edipo Rey, mito que funciona en todas partes, en todas las comunidades, y desde que Freud lo puso, lo hizo emerger, no solamente no hay psicoanalista que no apele a él, no hay cultura que no te muestre de que en la base de la formulación familiar opera el Edipo. Usted que ha sido casi psicólogo. Y que hay que tener mucho cuidado. ¿O no es así? Sí, totalmente, porque aparte es una construcción social que se convirtió en una construcción colectiva y pasó a ser un mito sobre un hecho que no podemos comprobar porque no estábamos viviendo en aquel momento. Ahora todos dicen que fue real, con lo cual a nosotros nos queda esta cuestión que vos decías, hay que tener mucho cuidado, y hay sociedades completas articuladas sobre esa estructura y ese mito. De hecho, la familia judeocristiana es una familia edípica absoluta y completamente. Sí. Yo creo que... Pero no lo tenés que tomar como negativo, tomarlo como estructura de conexión, del respeto al padre. Y eso te iba a preguntar, ¿qué lugar le das a las creencias? Y son tan vitales como cualquier tipo de representación, sea falsa o verdadera, o sea, tenga fundamento o sean infundadas. Son vividas. Hay un filósofo que se llama Husserl que dice: lo importante del toque en el conocimiento es la erlebnis. La erlebnis, ¿qué es? La vivencia. Yo parto de la vivencia de algo, después averiguo si tiene un correlato con la realidad, si existe independientemente de mí o no, o si es una simple idea formulada por mí pero que no existe en forma independiente. Eso lo formulo después. Pero mientras tanto, cuando me impacta, cuando me apropio de ella, es porque esa realidad es una realidad a la cual accedí porque precisamente tuve ese contacto, ese erlebnis, esa vivencia. Lo que sucede es que, como dijo Karen, que siempre le cambio el nombre, como dijo Karen, y las creencias religiosas modifican totalmente una sociedad. Sí, Es sí. una base impresionante en Sí. cualquier sociedad. Sí, claro. Quique, Sí. vos hablabas de todas estas, y habló Jorgelina que habla un panorama de talleres. ¿Vos tenías pensado de qué forma abordar todo esto? Sí, yo creo que esta discusión se inicia acá. Pero- Presentamos el libro. Sí, una cosa que
como vuelvo a decirle, yo les agradezco porque ustedes me dan la posibilidad que yo no participe del trabajo que estoy haciendo yo. Es decir, es bastante egocéntrico, en definitiva cae el trabajo que hago yo. Y es más, todo lo que ustedes me dicen contribuye a enriquecer este trabajo. Entonces digo, bueno, tiene que haber una circularidad en esto. Y en esa circularidad tiene que haber la posibilidad de que todos podamos ir sacando algo, aprovechemos, aprendamos algo, contribuyamos en algo, hagamos crecer la propuesta. ¿Quién te dice? Mañana un día cae el ministro, el secretario de Educación. Ahí era donde yo quería apuntar, y entonces, que debería caer un trabajo así. ¿Por qué no probamos con la morfología comparada? ¿Por qué no probamos haciendo este doble pasaje entre las cosas? Para que los chicos entiendan más. Una que van a entender como una totalidad las cosas. Claro. Que es muy distinto que cuando vos lo entendés. Esa fragmentación que hay en la educación nuestra, que es la que te dice, bueno, y llegó quinto año, che, pero ¿quién era Napoleón? Yo lo viví, yo no sé que yo lo viví. ¿Nunca le preguntaste en primer año al profesor, ¿y esto para qué me sirve? Seguro. O sea, los seguro. chicos muchas veces aprenden contenidos Seguro. que no saben para qué los van a aplicar. Pero ahora sí se enseña a aplicar el contenido que se... Bueno, pero yo hablo de está. cuando Por nosotros eso, éramos chicos. hoy, yo que tengo a Mateo en tercer año todavía y el otro terminó el año pasado, hay mucha articulación entre las materias. Bien, Y bien. se enseña mucho la aplicación, vosotros decían, la matemática Bien. aplicada, la contabilidad con la tecnología, cómo se cargan las facturas, cómo se hace un emprendimiento de negocio, en el caso de Calvario, que está orientado en ese sentido, ¿no? Calvario siempre trabajó muy bien. El colegio trabaja muy bien. Técnico también ahora articulado. Claro, se trabaja muy articulado. Yo lo que te quería preguntar era, ¿cuánto tiempo te llevó llegar a este libro y por qué? O sea, ¿hace cuánto que estás estudiando esto y por qué llegaste a esta conclusión? Bueno, mira, no sé. No sé si ya es una conclusión porque decís que todavía estás estás estudiando, pero... tendría que decir simplemente no sé, casi toda mi vida, para escribir este fragmento. Pero para llegar a lograr alguna síntesis, porque lo difícil de esto es la síntesis. Yo cuando recién te decía a vos, que no lo decía para medir de alguna forma, estar mensurando cómo trabajan mis colegas, los docentes, aunque yo no estoy, que yo sé que trabajan articulados, yo sé, esto, lo que te dije a vos, es una forma también de referirlo a un marco de referencias como para decirte, esto es la historia, no sé cómo lo están haciendo en tecnología, estimo que lo deben estar haciendo, yo no quiero salvar eso porque si no va a parecer que... Sí, si no, en varias materias, por ahí. Sí, la historia también. Por seguramente. Pasó esto, pero esto tuvo esta consecuencia que la vemos hoy. Seguramente. Lo que está trabajando mucho porque de otra forma no se llega hoy a los chicos en la educación. Claro. Si vos no usás una computadora, si no usás un juego para llegar, no lo entienden. Entonces, hoy los profes están como más ayornados a lo que es la actualidad, digamos, y se lleva mucho a la articulación de las materias. Yo tengo nenes chicos todavía, entonces por ahí lo veo, la historia misma, o sea, Colón llegó acá y la consecuencia es esta, y la vivimos acá sí, pero bueno, seguro. Cuando llego al colegio no era así, obviamente, cuando llego al colegio era historia acá, esto acá, todo encasillado y era todo cosas diferentes. Hoy por ahí ya los profes o las escuelas, no sé si están en la currícula de educación, sino que por ahí cada escuela lo maneja. Sería bueno, me parece, generar, alguien me preguntó cómo se haría eso, cómo instrumentarlo. Sería bueno que uno cambiara la currícula y eso se trasladara a programas articulados, en donde vos tengas en un mismo programa de 3 materias, por ejemplo, un solo programa. Entonces vos decís, eso te da la posibilidad de otro aprendizaje, otro tipo de aprendizaje, con otra profundidad y con otro horizonte de significación, ¿entendés? Porque estás trasladando a distintos planos de la actividad humana. Y por otra parte, hay algo que nosotros estamos acostumbrados a ver la historia, por ejemplo,
mi caso estoy hablando de la historia, como una acumulación de hechos. Y la propuesta mía no es la historia como acumulativa de los hechos ocurridos, sino poder dispararla a la historia para que sea un instrumento de interpretación predictiva que nos ayude a ver cómo están ocurriendo las cosas y en qué medida están respaldadas por el pasado. Pero más allá de eso, de que estén respaldadas por el pasado, es indispensable que uno también vea la parte especulativa, que es la que nos asusta a todos. Decimos, filosofía de la historia, no, quilombo. Ahora, cuando yo te digo que la lógica de la historia está inserta dentro del proceso histórico, y empezamos, bueno, porque hay un sinnúmero de sujetos, es decir, hay un sinnúmero de teorías. Si uno toma a un tipo como Burkhardt, que te está especulando, te dice, miren, es posible que nuevamente, es posible que en nuestro mapa inmediato estén ocurriendo cosas como, por ejemplo, el descrédito de las instituciones. O otro diga, como les decía hace un rato, las condiciones socioeconómicas son las determinantes hasta de la subjetividad. ¿Eso es así? Bueno, son interpretaciones de la realidad. Puedo estar de espalda a eso, pero a veces cuando las integro, cuando aprendo a verlas, y me da la riqueza por lo menos de poder formular hipótesis con más sentido, ¿no? Y de eso se trata cuando uno en historia abandona un poco la causalidad, explicar los hechos por la causalidad y pasarlo a explicarlo dialécticamente. Claro, no lo podés explicar lineal, porque si vos lo explicas lineal, te perdés un montón de otras cosas que no... La explicación causal es eso, una explicación lineal. La explicación dialéctica es circular. Con lo cual estás llegando a la cuántica. Por eso esto, vas a volver de la cuántica. ¿Qué símbolo tiene este símbolo mesopotámico? Que es un dragón que se come a sí mismo, es el eterno retorno. La idea del eterno retorno, no sostenida por algunos hombres que han hablado de esto, pero por algunos otros sí. En la medida en que yo pueda articular el pasado primitivo con el del individuo, me abre las puertas, por lo menos para especular. ¿Ah? Qué bueno. No digo para afirmar que sea así, para especular. Podemos estar toda la noche. Podemos estar toda la vida. Podemos estar toda la vida. Sería más caminos en el mismo laberinto, agrandando más todavía. Pero para seguir caminando. Sí, lo que eso se llama, esa hipótesis, una hipótesis que recapitulación en biología. Qué bueno. La importancia, Quique, de que tengamos la prensa, porque no solamente nos llegó a nosotros, sino que le llegó a un montón de personas. Bueno. Y los que vuelvan a ver la página... Qué bueno para que se enamoren del dragoncito, porque en realidad eso es lo que yo les quiero trasladar a ustedes, es tarea, no es tarea de una persona, esta es tarea comunitaria. El conocimiento es tarea comunitaria. Y bueno, nosotros, bueno sería si tuviéramos una secretaría. ¿Cómo? Sí, el conocimiento es parte de la vida. Totalmente. No sé si hay Secretaría de Educación, hay de Cultura, pero de Educación no. De Cultura. Ah, hay una Secretaría de Educación. Bueno, que podemos trabajar juntos, porque queda mucho por desandar, todavía hay mucho para desarrollar, hay mucho. No nos imaginamos lo que podría ser comparar el desarrollo de la cultura en China con la cultura occidental. Si pusiéramos ese nexo entre las dos culturas para interpretarla ahí, bueno, es una riqueza que se traslada después y se traslada después al arte, a la religión, a la constitución de los mitos, desde la constitución de los mitos en adelante, al lenguaje y a otras estructuras, como no solamente la religión, la filosofía también. Sí. Qué bueno, la ciencia. Hoy ya sembraste un montón de semillas. Bueno, ahí está. En nuestras venía cabezas. con eso, venía con esa idea, de complicarle la vida. No te preocupes,
agradecemos realmente tu presencia. No, por favor, le agradezco yo a ustedes. Agradecemos compartir tu sapiencia. En relación a la presentación, yo quería hacer consultas en relación a la presentación. Si hay como alguna fecha pensada, algún formato de presentación del libro, como si habías pensado algo en eso. Yo voy a hacer un mapa conceptual, como para que, porque esto para digerirlo, ustedes han sido brillantes y es más, acá mi compañera terminó diciendo algo que está escrito en el libro, que es la explicación lineal causal de las ciencias naturales, que yo la considero insuficiente. Yo, en un rapto de egoísmo, digo que hemos hecho mal en diferenciar tanto las ciencias naturales de las ciencias sociales, tanto. Me parece que hemos hecho... Yo creo que aplica a ella de qué forma vas a presentar. Claro, puntualmente el día de la presentación. Sí, un mapa conceptual. ¿Vas a necesitar, por ejemplo, alguna pantalla, proyector, un espacio grande, algo así? Necesitamos un proyector. Sí. Yo voy a traer un MP3 ese. Sí. Primero yo agradecer, dame un segundo, yo agradecer tu presencia, te voy a agradecer tu sapiencia, te voy a agradecer tu tiempo tan valioso para haber compartido todo esto. Yo les agradezco a ustedes que me abran las puertas y que compartamos y que yo sé que en algunos casos se van a sumar al trabajo. Seguro. Sí. Vamos a dar por finalizado. Para mí es una contribución importante a mi trabajo. ¿Dice la presentación? Sí. ¿En qué librería? ¿Lo tenés en librería o...? Sí, lo tengo en librería, sí, lo antes tengo que acá, termine sí, la transmisión. Sí, lo tengo en librería, sí, lo tengo en librería. Acá lo tengo en el condado y en lo de... La comarca. Sí, la comarca. ¿La comarca? ¿Y la de Cobar? No, la comarca y lo tengo ahí en lo de Ignacio. En lo de Ignacio. En la galería. En la galería de la comarca y en lo de Ignacio. Sí. La librería esa. Sí, bueno. Para la presentación a mí me parecería que sería interesante que estuviera la directora de Cultura, que se va a ir unos días, Ana, que tratemos de coordinar cuando... ¿Cómo no? Cuando esté Ana. Un aplauso. Vamos a pasar. Si hacemos un taller, por supuesto que están todos invitados. Y en la medida que podemos sumarnos a esto y divulgarlo, porque con la fortaleza de ustedes y de otras personas más, puede terminar transmitiéndose como un instrumento importante, por lo menos para readaptar, para salir al cruce de cómo suceden las cosas en la educación. Qué bueno. Vamos a dar finalizado el plenario. Bien. Primero agradecer el aporte de asuntos institucionales de esta notebook, articulado con Telecom, articulado con Tucumil, a vos, y muchas gracias por este elemento. Damos por finalizado. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Gracias. Gracias, Domínguez.